legal y por lo tanto sí procede un medio de defensa en contra de ese acto. Te vas a tener que ir a un juicio, pero es muy interesante. Fíjate, Luis, échame la mano. Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Sí. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a la Espérame, estoy declaración. diciendo mentiras. Espérame, estoy drogado, espérame. Artículo 68, perdón. Okay. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Fíjense bien, muchachos, este artículo 69 es la piedra angular de todo el sistema tributario mexicano relativo al ejercicio de facultades de las autoridades. Todo el sistema de facultades de las autoridades está sustentado en este artículo 69, lo cual encuentra una justificación en el hecho de que no se puede presumir que existe una intención de ninguna autoridad constituida de actuar de manera ilegal. Eso va en contra de cualquier principio o de principios básicos de la administración pública. Toda actuación de cualquier autoridad se lleva a cabo, por lo menos así debe de presumirse, en estricto apego a la legalidad, porque por eso surgen las autoridades, ¿no? Nos indica un principio general de derecho. Las autoridades solamente pueden hacer lo que legalmente están facultadas para ello. Es un principio general de derecho incluso. Por lo tanto, no puede entenderse que una autoridad voluntariamente quiera cometer un acto ilegal. Por lo tanto, este artículo 68 nos indica, mira, no importa qué estupidez lleve a cabo la autoridad, va a presumir legal. Y por lo tanto le corresponde al particular demostrar lo contrario, es decir, desvirtuar la presunción de legalidad del acto. Entonces, aun y cuando a plenas luces se ve que está mal la actuación de la autoridad, ese acto se presume legal. Aún y cuando tú lo veas dices, no, no hay manera que se sostenga en un tribunal. Ah, bueno, vete a un tribunal y que sea el tribunal el que diga que es ilegal. Porque la autoridad siempre se va a presumir que hace las cosas legales. Hay un procedimiento que vamos a ver en el cual, mire, fíjense bien, otro principio también general de derecho es que la autoridad no puede por sí y ante sí misma revocar sus actuaciones. Forzosamente tiene que ser revocada por otra autoridad, ¿no? Vamos a ver luego un procedimiento muy particular que es la instancia de reconsideración. Pero ahorita lo interesante o lo relevante en este caso concreto es, a ver, no obstante que sea manifiesto, por ejemplo, que la contribución que adeude sea del año 2002 y que te la estén viniendo ahorita a requerir de pago, aun cuando digas, güey, estás viniendo 20 años después a requerirme el pago de una contribución, eso se presume legal. Y por lo tanto, tú debes de interponer el medio de defensa que conforme a derecho corresponda, porque si no, la autoridad no lo va a revocar. ¿Por qué? Porque sus actuaciones se presumen legales. 68, profesor. Sí, 68, tienes toda la razón del mundo. Luis, te digo, ahí digo que me fui ahorita que salí, fue meterme mi pasón y ahí luego me pongo loco, ¿no? Entonces, David, aun cuando sea manifiesto, tienes que interponer el medio de defensa
para conseguir revocar el acto de autoridad, aun cuando sea manifiestamente ilegal. ¿Por qué? Porque una autoridad no puede revocar por sí y ante sí sus mismas actuaciones. Okidoki, este artículo 68, les digo, es la piedra angular de todo el sistema de facultades de las autoridades. Todo lo que hagan las autoridades, de entrada, se presume legal. Un poquito más adelante vamos a ver las excepciones, pero ahorita quédense en la cabeza con esa idea. Todo lo que hacen las autoridades se presume legal. ¿Sí? Evelyn, ¿alguna otra duda? Sí, maestro. Esta es de Víctor Robledo. En el tema de la caducidad, se establece que son 5 años a partir de que se presenta la declaración anual. ¿Cuál sería el plazo de caducidad para aquellos contribuyentes que no están obligados a presentar declaración anual? Por ejemplo, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que solo presentan pagos definitivos. En este caso, ¿cómo aplicaría la caducidad? Fíjate, ahí ellos hacen pagos de carácter definitivo, esa es su declaración, pero ve el artículo 67. El artículo 67, último, penúltimo, antepenúltimo párrafo. En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de 10 años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de contabilidad de las oficinas de las propias autoridades, el plazo de caducidad que se suspende, adicionado con el plazo que no se suspende, no podrá exceder de 6 años, 6 meses o de 7 años, según corresponda. Y por último, artículo 67, después de la fracción quinta, el plazo a que se refiere este artículo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el RFC, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece el código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarla. ¿O no? Entonces, la regla general van a ser 5 años. Por excepción, cuando tú incumples con alguna norma procesal, como en este caso es, o adjetiva, como en este caso es presentar la declaración o darte de alta en el RFC o no conservar la contabilidad, el plazo se va de 5 a 10 años. Si solo si estás obligado. Entonces, por ejemplo, si no estás obligado a llevar contabilidad, pues entonces no se puede ir el plazo a 10 años. ¿Por qué? Porque no existe la obligación de llevar contabilidad y por lo tanto no puede generarse el incumplimiento a la obligación de llevar la contabilidad o de conservarla durante el plazo legalmente previsto. Si no estás obligado a presentar declaración anual, entonces, por ejemplo, también los trabajadores asalariados que no presentan declaración anual. Bueno, pues entonces tampoco se puede ir al plazo de 10 años porque no existe la obligación de presentar una declaración anual. Entonces te quedas en el plazo de 5 años, ¿no? En el otro supuesto de las suspensiones que no te puedes ir a más de 10 años con o sin suspensión por facultades de comprobación. Bueno, a lo mejor yo sí cumplí con mi obligación de presentar la declaración, sin embargo, estuve sujeto a una facultad de comprobación, entonces no me voy al caso de 6 años, con 6 meses, o 7 años, o 10 años. Ahorita vamos a ver esos supuestos, ustedes dan ahí, ¿no? Pero de entrada, niños, de entrada tenemos
que solamente me iría al supuesto de 10 años si no presento la declaración anual y existe la obligación de presentarla. Si no existe la obligación de presentarla, entonces no, me voy al plazo de 10 años, me quedo en el de 5. Órale. ¿Sí queda claro, chamacos? Luis Jesús, ¿está claro? Suave. Evelyn, ¿hay más preguntas? Sí, maestro, tenemos otra de Asunción Salas. Dice, como recomendación para las personas físicas sería que todos presenten su declaración anual para que les aplique la caducidad de 5 años, porque muchos no Siempre. presentan. ¿Cómo es el caso de los asalariados, que en muchas ocasiones perciben algún ingreso o algo que podría considerarse ingreso, como préstamos o dinero que reciben de algún familiar que trabajan en el extranjero? Mira, por ejemplo, aquí es interesante. Qué buena pregunta la de Asunción. Fíjate, si tú eres un asalariado, de entrada, si no rebasas si no entras, perdón, en los supuestos de presentación de declaración en tratándose de personas físicas, no tienes la obligación de presentar declaración. Empero, no obstante, si te ubicas en los supuestos, por ejemplo, tienes ingresos de diferentes patrones, entra la obligación de presentar declaración anual, ¿no? En ese caso concreto, si no la presentas, sí te vas al supuesto de 10 años. En tratándose de préstamos, el préstamo en sí mismo no es un ingreso. Sin embargo, si eres un asalariado que recibe un préstamo en efectivo superior, bueno, superior a 600,000 pesos, existe la obligación de informarlo, ¿no? ¿Dónde lo informas? En la anual. Entonces, si bien no tienes tú la obligación de presentar tu declaración anual, no obstante ello, sí tienes la obligación de informar el préstamo. Si no lo informas, entonces ese préstamo tendrá el tratamiento fiscal de ser un ingreso presunto, conforme al artículo 90 y Cristo Redentor 91. Vamos a ver. No, 90. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio, artículo 90, segundo párrafo, sobre los préstamos, donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Siguiente párrafo. Las personas físicas residentes en México deberán informar, bla, 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 al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en que se obtengan. Y luego, artículo, aquí creo que sí es el 90. uh, 93.
Fíjense, el artículo 93, niños, por ejemplo, también prevé supuestos que se consideran como ingresos exentos. Sin embargo, el artículo 93, en el penúltimo párrafo, antepenúltimo párrafo, perdón, dispone: las exenciones previstas en las fracciones 17 del artículo 93, que refieren a fracción 17, viáticos. Fracción 19, inciso A, los derivados de la enajenación de casa-habitación. Y 22, consistente en donativos, si mal no recuerdo es esta, los donativos en los siguientes casos, ¿no? No serán aplicables entre cónyuges, entre padres e hijos y nietos, entre ascendientes, descendientes, descendientes, ascendientes, ¿no? Dice, las exenciones previstas en las fracciones 17, viáticos, 19, inciso A, enajenación de casa habitación, y 22, donativos entre intercónyuges, ascendientes y descendientes, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ello. Si lo vemos así, niños, entonces, es posible que yo no sea una persona contribuyente del impuesto sobre la renta obligada a presentar declaración anual. Sin embargo, fíjense cómo cuando obtengo ingresos exentos o cuando obtengo no ingresos consistentes en préstamos, donativos diversos a los previstos en el 93, es decir, un donativo diverso a los ascendientes, descendientes, descendientes, ascendientes, o un premio que son no ingresos o ingresos grabados a una tasa especial, como por ejemplo en tratándose de premios o ingresos exentos, como son los donativos, los viáticos, etcétera. Pues nos dice, existe obligación de informarlos o de declararlos. Si no los informas o no los declaras, en la declaración anual, entonces van a tener el tratamiento de ingreso grabado, ¿no? Por lo tanto, si bien no existe la obligación de presentar mi declaración anual, en tanto mis ingresos obtenidos de manera preponderante, como son los salarios, por ejemplo, en el caso de los salarios, sí existe una obligación de presentarla, ya que va a tener un carácter informativo que me exenta en tratándose de préstamos y los ingresos por premio por la parte no grabada, o se trata de ingresos exentos que deben de ser declarados para que gocen del beneficio de la exención a que refiere el artículo 93. Entonces, más allá de un aspecto de mera recomendación, es si no presentas la declaración anual, no vas a gozar de los beneficios previstos en la ley del impuesto sobre la renta para esas modificaciones positivas del patrimonio, que los préstamos ni siquiera es modificación positiva, porque los tienes que regresar, pero vas a estar obligado al pago del impuesto sobre la renta si no los informas o no los declaras. Okidoki. Entonces, en ese caso, más que una recomendación es, si no la presentas, no gozarás de los beneficios. Órale. Evelyn, ¿alguna otra? Sí, maestro. Tenemos, tenemos otra pregunta. Esta es de Guadalupe Martínez Maldonado. Ay.
Permítame, es que sí, se actualizó, Uy, pero ya estoy entrando otra vez. tranquila, tranquila, no te pongas nerviosa. Guadalupe. Sí, listo, maestro. Ella pregunta, bueno, más bien es como un comentario. Han llegado al correo mensajes donde se me indica revisar mi información y en su caso presentar las declaraciones y pagos que correspondan. Tuve algunas diferencias en retención de IVA, pues se enteraron estas en el mes en el que efectivamente se hizo la transferencia y el CFDI lo emití en el siguiente mes. Se hizo la declaración a la autoridad y me respondieron que si ya se habían enterado las retenciones, que no era necesario hacerlas, aclaraciones. Ok, mira, aquí en este caso, más allá del, vaya, aquí el tema es el fondo. Si algo debemos de tener cuidado, muchachos, que deben de ser más papistas que el Papa, es en dos temas, IVA y retenciones. Pueden cometer hasta cierto punto, verse novedosos al aplicar la normativa y por lo tanto cumplir con sus obligaciones fiscales en renta. No tiene tanto problema. Pero cuando se trata de retenciones o se trata de impuesto al valor agregado, el sistema la vota así. Entonces tienen que ser puristas al momento de cumplir sus obligaciones fiscales en tratándose de esas dos. Tienen que siempre encontrar un cuadre, ¿no? Entonces, aquí en este caso concreto ya le están avisando a la autoridad y la autoridad está diciendo, bueno, ya no presente la aclaración porque tenemos esta situación. Sin embargo, digamos, ellos van a hacer la anotación, pero en el sistema va a seguir esa incongruencia para el sistema. Si no hay un encuadre entre lo que presenta el retenido y el retenedor en el entero de las retenciones, va a brincar el sistema siempre y va a estar. Por lo tanto, ahí deben de poner especial atención. Si aquí te están diciendo, ok, ya quedó atendido, te sugiero que no vuelvas a cometer ningún tipo de inconsistencia conforme a la mecánica más pura de la ley en el entero de retenciones, porque va a seguir brincando. Ok, pero ya te dijeron, sí, está bien, ya atendiste la carta de invitación. El problema es que no la atiendes. Cuando no la atiendes, puede haber dope, ¿no? Entonces, nada más cuida esa parte. Evelyn, ¿alguna otra? Sí, maestro. Tenemos otra pregunta, esta es de Octavio Ibarra. ¿La autoridad se puede allanar en sus pretensiones? Sí, sin embargo, hay ocasiones en las cuales no lo hacen, no porque no quiera, muchachos. El punto es que en todas las dependencias de gobierno existen las contralorías internas, los órganos internos de control, la administración general ay, se me fue el nombre, que es como su contraloría interna, ¿no? Además de que te lo hice. La toma de cualquier decisión por parte de una autoridad, muchachos, es susceptible de ser revisada por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, por las Contralorías Internas, por esta Administración General de Gestión y, ay, se me fue. Es como una Contraloría Interna, ¿no? Y los servidores públicos son susceptibles de ser sancionados. Entonces, en el Servicio de Administración Tributaria son muy puntuales en lo que consideran el cumplimiento de la norma. Ellos, cuando van a aplicar un dispositivo, generalmente lo someten a comités.
y los comités internos determinan qué sentido debe de tener la aplicación de la norma. Así como cuando ustedes leen el dispositivo, consideran que pueden aplicarlo de una determinada manera. A lo mejor el administrador o el subadministrador o el jefe de departamento comparte su interpretación, pero si el comité correspondiente ya determinó que se debe de aplicar en otra manera, no va a haber poder humano para que cambien la aplicación de ese dispositivo como ese comité determinó. Ahora, hay casos que no encuadran exactamente en el supuesto que fue objeto de análisis para determinar los alcances y la aplicación de la norma. O hay supuestos de hecho que ni siquiera fueron contemplados cuando se interpretó la norma. O hay supuestos de hecho que por su propia característica no existían. No podían existir al momento de interpretar la norma. Sobre todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que aplicar la norma. Y el supuesto del comité no alcanza. Si algún administrador, subadministrador, jefe de departamento, etcétera, se quiere poner novedoso e interpreta la norma de una manera distinta a como el comité la interpretó, porque considera que no encuadra en el criterio del comité, es susceptible de ser sancionado, ¿no? Entonces, en tratándose, por ejemplo, allanamientos, hay casos en los cuales se establece que se puede o no se puede allanar. Los casos en los cuales se puede allanar están perfectamente establecidos y son los menos. Si el caso no se encuentra en los supuestos en los cuales la autoridad se puede allanar, va a ser susceptible de revisión por parte de los órganos internos de control de las contralorías, de esto, del otro, de aquello, de demás, y pueden sancionar al servidor público por no allanarse. Perdón, por haberse allanado. ¿Por qué te allanaste? Aquí hay un caso de violación a la norma y por lo tanto te voy a inhabilitar, te voy a sancionar, tú vas a pagar, vas a determinar, se va a determinar un daño patrimonial al Estado y usted lo va a tener que pagar, señor. Entonces, ¿es susceptible que se allane? Sí, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Procedimiento Contencioso Administrativo, así lo prevé. ¿Es factible que se allane? Muy poco factible. ¿Se van a llenar sí, solo sí? Existe un criterio interno que les dé la viabilidad de que se llanen en un caso concreto y el caso concreto sea exactamente igual al previsto en el criterio. Si no, no se van a llenar. Aunque dices, güey, no hay manera. O sea, la defecaste. Y creo que tiene que ver con el caso de caducidad. Güey, se ve clarito que te fuiste de los 5 años. Si no encuadra en el caso, no se van a allanar. ¿Por qué? Porque ¿alguna otra duda, Evelyn? Sí, maestro, tenemos otra duda. Esta es de Víctor Robledo. ¿A qué se refiere el artículo 68 de Código Fiscal en su última oración cuando menciona, a menos que la negativa implique que la afirmación de otro hecho podría dar una? A menos que la negativa implique que la afirmación de otro hecho. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Es muy interesante. Un principio general de derecho en materia probatoria. Una vez nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y otra negativa en materia probatoria es nadie está obligado a probar un hecho negativo.
¿no? Ahorita el caso concreto de una determinada ministra a la cual están acusando de haber plagiado una tesis. Niego haber plagiado una tesis. Niego haber plagiado la tesis de ese monito, ¿ok? Esa es una negativa. De entrada, es una negativa. Por lo tanto, podríamos considerar que encuadra en el supuesto de quien niega no está obligado a probar, ¿no? Sin embargo,